Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, dice el texto: al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio. El evangelista San Juan comienza realizando una descripción sobre el Verbo con relación al principio, al inicio, porque y imagínense, ¿por qué no pensar que el evangelista recuerda el pasaje de la creación en el Génesis? Toda la obra creadora que se describe en el Génesis fue hecha por palabra creadora de Dios. Es precisamente lo que aquí se va a decir del Verbo. Este principio es pues punto de referencia al existir del Verbo. Es una valoración absoluta en el lenguaje bíblico. Antes de la creación de las cosas no hay más que la eternidad de Dios. Por tanto, si en el principio, en la creación de las cosas, pues todos van a ser creadas por el Verbo, este existía ya. Es que no solo es anterior a ella, sino que es eterno. Y a esta misma conclusión se llega lógicamente por la conexión con el final del mismo versículo, donde se dice explícitamente que el Verbo, este Verbo era Dios, pero que luego va a manifestar que es eterno, es principio absoluto. Por eso es que San Juan utiliza la forma imperfecta del existía. No limita su duración ni a un tiempo pasado, como decir fue, o como un tiempo presente y decir existe, sino que lo menciona en su duración indefinida. Juan, en esta primera parte del versículo, expresa la eternidad de este Verbo. En la segunda mitad del verso expresa la distinción entre este Verbo y el Padre, pues el Verbo estaba en Dios. Es una proximidad interna, íntima,
de persona a persona. Por ello, la expresión que utiliza pareciese ser a primera vista como una sugerencia. ¿Acaso está puesto con intención muy marcada por el evangelista para indicar que ese estar, el verbo con el Padre, no era estático, sino dinámico, en íntima vitalidad con él? Y la conclusión es que el verbo estaba en Dios. La forma con artículo significa al Padre, en contraposición a la misma palabra sin artículo que solo expresa la divinidad. Esta distinción, revelación de personas en el seno de la Trinidad, es tema del Evangelio de San Juan. Y es muy importante que en esta segunda mitad del verso, a la eternidad del verbo, enseñada antes, añade ahora Juan una distinción en el seno de la divinidad. Lo que se ve incluso por que el verbo estaba con el Padre. Dios, pues, tiene un Hijo eterno. Y en la tercera parte del verso se proclama la divinidad del verbo. Y dice el texto, y el verbo era Dios. Sintéticamente se resume en el evangelista todo su pensamiento en una expresión final. Este verbo, así descrito, estaba eternamente con el Padre. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Por ello Juan, al exponer esta enseñanza con un paralelismo encontrado, él manifiesta que todas las cosas no indican las cosas globalmente, sino que enseñan a cada una en particular. Fueron hechas por él y sin él no fue hecho nada. Y acusándose, dice que ni una sola cosa existe que no haya sido hecha por él. Ya cuando vamos a reflexionar, adentrarnos a los profetas, al profeta Isaías, al profeta Jeremías, donde dice, todo fue, ninguna cosa es hecha si no es por él. Es el texto. Si el verbo es Dios, qué casualidad o qué mediación tiene el verbo en la obra de la creación. El pensamiento del evangelista San Juan sobre esta valoración en su ambiente bíblico. En la Sagrada Escritura aparece un doble grupo de textos relativos a la obra creadora o eficiente de Dios. En unos se acusa la acción eficiente o causadora de Dios. Tales son los que hablan del soplo de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, mediante lo cual los seres son creados. Y otro grupo es el que presenta a Dios mirando, teniendo en cuenta para su obrar a la sabiduría. Dios obra por su palabra, pero no se excluye conceptualmente su entronque bíblico, pues para el evangelista San Juan, siendo el verbo Dios, la casualidad que tiene es tan profunda como ha de ser la que le corresponde a Dios, la obra en la obra creadora. En él estaba la vida, dice el texto, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Lo que fue hecho en él era la vida. El pensamiento es la manifestación que las cosas fueron hechas por el verbo y tienen vida en él. ¿En qué sentido? Pues la verdad que no se trata de la vida de Dios, del verbo en sí mismo, pues no dice que el verbo era la vida, sino de la vida divina en cuanto va a ser ampliamente participada, pues esa vida va a ser luz de los seres humanos. En los pasajes bíblicos sapienciales, los conceptos de la ley, la sabiduría y la palabra tienen un parecido, un paralelismo, donde se identifican con el concepto de luz. Así como la luz ilumina al hombre en su caminar diario, ¿qué hombre puede vivir sin luz? ¿Qué hombre
que quiera caminar va a caminar si no se vale de la luz? Y por ello, así el ser humano que va caminando moralmente a la luz de la ley, a la luz de la sabiduría, a la luz de la palabra divina, no va a tropezar, no va a caer en su marcha moral hacia Dios. Lámpara, dice el Salmo 119 en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estos dos conceptos de cuando se habla de vida y de luz andan parejos en el Antiguo Testamento, no son sinónimos, están íntimamente entrelazados. La luz conduce a la vida, con esta luz se vive la vida verdadera, es la misma forma de expresarse. Juan en su primera epístola. Así el pensamiento del evangelista en el prólogo es el siguiente. Esta misma vida es luz para los seres humanos. ¿Cómo? Porque toda la obra de la creación era de suyo. Luz para que los seres humanos pudiesen venir en conocimiento de Dios y de la vida moral. Pero no solo era la luz para conocerle teóricamente, sino para conocerle y encuadrarse en esta luz, lo que era vivirla, vivir la vida religiosa, moral. Por eso esa luz que les viene y que conduce al verbo era ya el mismo en el sentido bíblico expuesto, vida para los seres humanos. Y queridos hermanos, la noción de vida, lo mismo que la de luz en el Evangelio de Juan, entra en la esfera de lo divino. La luz luce en las tinieblas. La expresión la luz luce en las tinieblas se explica bien teniendo en cuenta la acción permanente de la irradiación de la luz del verbo. Es un sol permanente, pero frente a él las tinieblas tomaron una posición hostil a esta luz. ¿Quiénes son estas tinieblas? Instintivamente se piensa en que estas tinieblas sean los hombres malos, hostiles a la luz, pero las tinieblas no pueden ser los hombres. En otros pasajes del mismo Evangelio se dice que los hombres caminan en tinieblas y en la carta del apóstol San Juan, del evangelista, en la primera carta, que dice o que ellos permanecen en las tinieblas o que las tinieblas amenazan sorprender a los hombres, pero jamás se dice que los hombres sean las tinieblas. En los manuscritos de la Qumrán hay un largo fragmento que se titula Guerra de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas, y en él se lee: en manos del príncipe de la luz está el gobierno de los hijos de la justicia, que caminarán por los senderos de la luz. En manos del ángel de las tinieblas está el gobierno de los hijos de la iniquidad, que caminarán por los senderos de las tinieblas. Por el término de tiniebla, no hay que pensar en los hombres incrédulos, sino en el mundo satánico opuesto a Dios. A esta misma conclusión llevan otras razones. Juan está imbuido en los sapiensales y en ellos se dice que a la sabiduría no la vence la maldad. El mismo pensamiento se lee en las Odas de Salomón, en donde se dice que la luz no sea vencida por las tinieblas. El pensamiento del evangelista es que esa luz del verbo que luce en el mundo no pudo ser vencida ni aplastada por los poderes del mal, demoníacos y gobernadores del mal en los hombres, que influyen en el mundo en su lucha contra la verdad y el misterio del Mesías. Por eso el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6 versículo 12 dice que nuestra lucha es contra dominadores de este mundo tenebroso. Dice Juan, dice el apóstol San Juan, hubo un hombre enviado por Dios, enviado de Dios, de nombre Juan, ahora refiriéndose a Juan el Bautista.
vino este a dar testimonio de la luz, para testificar de ella y que todos creyeran por él. El Verbo hasta ahora no había ofrecido a los hombres más que una cierta participación de su luz. Ahora va a darla con el gran esplendor de su encarnación. Para esto aparece introducida la figura del Bautista y aparece situado en un momento histórico ya pasado, en contraposición al Verbo que siempre existe. Juan no viene por su propio impulso, es enviado por Dios, trae una misión oficial, viene a testificar, que en su sentido original indica preferentemente un testigo presencial, viene a testificar a la luz que se va a encarnar para que todos puedan creer por medio de él. El prestigio del Bautista era excepcional en Israel, hasta ser recogido este ambiente de expectación y prestigio por el mismo Flavio Josefo. El tema del testimonio es uno de los ejes fundamentales en el Evangelio de San Juan, que se repartirá multitud de veces y por varios testigos. No, dice San Juan, no era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Se insiste en algo evidente, que Juan no era la luz, sino que venía a testificar a la luz, puesto que el Bautista solo testifica al Verbo encarnado en los pasajes. El Verbo es la luz verdadera, así como de Dios se dice que es verdadero en oposición a los ídolos. O lo mismo, que Cristo es el pan verdadero en oposición al maná. Así, el Verbo es llamado luz verdadera porque en él se incluyen todas y plenamente las cualidades metafóricas de la luz, pero elevadas al orden religioso moral. Es el ordenamiento divino en contraposición a los planes del hombre falaz, pecador. Esta luz del Verbo ilumina a todo ser humano. Luz verdadera que ilumina a todo hombre. Luz que está viniendo a este mundo. Así dirá Juan en otro pasaje, que vino la luz al mundo. Por eso esa luz así escrita estaba en el mundo y lo estaba precisamente porque el mundo fue hecho por él. Qué importante ahora que el Verbo, que Dios, que ha hecho todo. ¿Cuántas veces yo y usted se ha puesto a pensar en esa realidad de aquel que todo lo creó y que lo hizo para bien y no para mal? Aquel que es la luz, aquel que vence las tinieblas. Y dice, cuando el hombre, cuando los seres humanos debieron haberlo conocido, las obras les llevaban a su conocimiento y al servicio. Pero este conocimiento no es un simple conocimiento intelectual. Hay que valorarlo en el sentido semita, un conocimiento que extraña una vida y una actitud moral, pero también de servicio a Dios. Por eso dice el profeta Jeremías en el capítulo 22, versículo 16, hacía justicia al pobre y al desvalido. Esto es conocerme, dice Yahvé. Los hombres, teniendo motivos para conocer y servir a Dios, no lo hicieron. El mundo no lo conoció. Pero no solo el mundo, sino que vino a los suyos. Y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes? Siempre se interpreta esta expresión a Israel, pueblo especialmente elegido por Dios. Vino
la luz a Israel con su ley, con sus profetas, con sus enseñanzas. Le anunciaron un Mesías y fueron rebeldes tantas veces a esta luz de Dios del Verbo. Y vino el Verbo encarnado a ellos, a su pueblo, al pueblo que le esperaba. Y cuando llegó a ellos, Israel no le conoció, no lo recibió y crucificó al Mesías. Mas, ¿cuántos les recibieron? Les dio poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Frente a este panorama paganista y de Israel, que no recibe la luz del Verbo, tono trágico con que el evangelista expone esta actitud del mundo frente a la luz, va a describir por contraste la ventaja incomparable que se sigue a los seres humanos de dejarse iluminar por esta luz de Dios. San Juan ha afirmado que no recibieron, no aceptaron esta luz, ni los paganos, ni los judíos. El modo semita de hablar gusta de hacer afirmaciones rotundas, de fórmulas absolutas, sin matizar y acusar las excepciones. Por eso podría ser que el evangelista piensa solo en grupos, incluso en grupos mayoritarios, judíos, paganos, que no recibieron esta luz. Y hasta no sería improbable que influyese sobre él para esto o los hechos, grupo de creyentes o la promesa de existencia de un resto santo en el Israel fiel. Hay personas en aquel grupo que tienen el temor de Dios, el temor, y gente que quieren salvarse en este mundo que vivimos tantas dificultades, tantos problemas, el bullicio, el ruido, pero no por ello se va a juzgar a todos. No, porque hay algunos, por ejemplo, los que van a misa diariamente, todos los jueves, todos los domingos, tienen esa conciencia de la salvación. Y esa conciencia de salvarse también debe de ser como una preocupación para, no solo para mí, sino también intentar que los demás busquen a Dios, busquen la salvación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este texto se proclama la encarnación del Verbo, el Verbo que se encarna, y se lo garantiza luego con un doble grupo de testimonio. Unos son sus discípulos, el evangelista que no explicitó desde del versículo 3 al verbo, lo vuelve a tomar por sujeto explícito, como si quisiese precisar bien que el verbo del que habló, estando en el seno de la divinidad, es el mismo sujeto que se va a encarnar. El verbo que se lo describía en su existencia eterna, existía, actuó en un momento histórico, se hizo a la duración eterna, sucedió una actuación temporal, se hizo carne. No dice, como en otras ocasiones, que se mudó, sino que se hizo, que tomó carne sin dejar de ser verbo. No solo todo el evangelio de Juan estaría en contra de esto, sino que explícitamente lo dice el versículo 18. ¿Por qué Juan dice que se hizo carne? Y no que tomó cuerpo o que se hizo hombre. No dice cuerpo. Probablemente porque no implica vida ni hombre para indicar mejor el contraste que se propuso expresar entre la grandeza del verbo
y el nuevo estado que va a tomar carne. En el sentido bíblico, no es carne sin vida, sino que es el ser humano todo entero, pero acusando el aspecto de su debilidad, de su humildad inherente a su condición de criatura. Por ello, Juan afirma el hecho de la encarnación del Verbo, pero no indica el momento histórico en que se realiza. Lucas es el que lo precisa en el relato de la Anunciación, y aunque Juan tampoco dice cómo haya de representarse la encarnación del Verbo, evidentemente no se trata de una transformación de la divinidad en la humanidad que asume. Estaría contra ello todo el evangelio del hombre Dios. Es una unión estable, indesunible. Una vez proclamada la encarnación del Verbo, San Juan hace ver que fue un hecho real, pero no desconocido, sino que expresa un doble testimonio de este hecho histórico. El primero es el de un grupo, nosotros, que son ciertamente los apóstoles y en Palestina, que fueron testigos. Por ello, San Juan, que es el autor del Evangelio, se incluye nosotros. Por tanto, él es parte de los testigos. Este mismo testimonio lo traerá en la primera carta, en su primera carta de San Juan, donde habla del testimonio porque el Verbo encarnado habitó entre nosotros. Por eso ellos son un testimonio irrebatible. Y hemos visto, dice el texto, su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, llenos de gracia y de verdad. Por eso, al morar entre nosotros, dice el evangelista, nosotros vimos su gloria. Este ver que dice el evangelista es una visión sensible. Este verbo nunca significa en el Nuevo Testamento una visión intelectual, sino sensible. De manera que estos testigos han visto con sus ojos lo que garantizan, pero no se excluye con esta expresión un sentido más amplio de percepción, aunque sí sensible. Y lo que el evangelista San Juan vio, lo que este grupo, ahora ya no hablamos del evangelista, lo que estos vieron, lo que el grupo vio, testifica lo que vieron con sus ojos, su gloria, aludiéndose a esa presencia de la divinidad en el tabernáculo con el Verbo citado. Esta gloria de Cristo responde también a la gloria de Yahvé que llenaba el tabernáculo. Esta gloria no era otra cosa, como dice el evangelista, que la que le correspondía al que era unigénito del Padre. La conjunción, como no indica una comparación de semejanza, como si el Verbo encarnado disminuyese en su esencia, sino que tiene valor, como en tantos otros casos, de una afirmación de identidad. Así se lee en el evangelista San Marcos, en el capítulo 1, versículo 22. Cristo les enseñaba como quien tiene autoridad, es decir, teniendo verdaderamente esta autoridad. De lo contrario, iría contra la doctrina del prólogo y del evangelio mismo de Juan. Esta gloria que tenía les mostraba también estar llenos de gracia y de verdad, considerada la forma, lleno como forma indeclinable. Da una lectura excelente junto con la más lógica posibilidad gramatical por proximidad. Al concordarlo con unigénito, este es el Verbo encarnado, el unigénito del Padre, al que testifican estos discípulos, al que vieron llenos de gracia y de verdad, los que traducen el pensamiento de Juan, interpretando la palabra gracia y verdad en su exclusivo sentido
lo interpretan así. Gracia, dice, abundancia de dones espirituales, tanto para sí mismo como para otros. Y verdad, en el estilo de San Juan significa el verdadero conocimiento de Dios, que procede de Dios y lleva a Dios, la verdadera estimación de las cosas espirituales, la noticia de las cosas celestes y en consecuencia el concepto idóneo de las terrestres. Es a esta interpretación donde podemos ver el versículo 16. Juan da testimonio de él, clamando, este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí porque era primero que yo. Y manifestando el versículo 15 en cuanto a las consecuencias, haciendo un paréntesis, dice, se une lógicamente el versículo 16, donde debe de ser una interpolación inspirada que guarde el aspecto correspondiente de su inclusión semítica. El Evangelio, por ello, el evangelista San Juan, hablando como ese discípulo, evoca aquí el testimonio del precursor en correspondencia estructural con el versículo 6 y 8. El bautista tenía la misión de testimoniar al Verbo encarnado. Acabando de afirmar la encarnación, al punto le brota la escena en que el bautista testifica que Cristo es el Verbo encarnado. La escena es vivamente descrita, y por ello redactándose al modo de los antiguos profetas, pues el enigma original para expresar la atención de los oyentes. La expresión antes que yo nunca se dice en el Nuevo Testamento de prioridad temporal, es la confesión de la preexistencia de Cristo, pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Terminado este evocador paréntesis, estos versículos se unen conceptualmente y se proclama el Verbo encarnado, lleno de gracia y de verdad, por lo que de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. En la nueva obra recibimos todos una gracia torrencial, como participada y dispensada y proporcionada al Verbo encarnado que la tiene en plenitud. Esta obra maravillosa, dispensada por el Verbo hecho carne, evoca en el evangelista la antigua economía promulgada en el Sinaí, contraponiendo ambas. Allí fue dada por Moisés. Moisés era ministro y servidor. Aparece su ley como algo normativo, pero en contraposición de esto está la obra de Jesucristo. La posición entre la ley y la gracia es un tema dominante en la teología paulina, mostrar el contraste entre las obras humanas y el don de Dios. Juan, en cambio, declara abiertamente que el Antiguo Testamento resulta superado y anulado por la gracia y la verdad que provienen de Cristo. No tenemos miedo porque Cristo la quita y no va tú. Ilusión María como madre que acompaña nuestros pasos. Ella nuestra escuela con ternura nos enseña a hacer lo que nos guía y que la vida sea. Caminemos con Jesús para evitar los fuegos, somos sus discípulos, nuestros misioneros, para que todos los pueblos tengan vida en él.
Estar en la octava de Navidad es estar en una fiesta que dura 8 días. Cada día se celebra como el día en que nace Jesús. La iglesia quiere de este modo que haya mucho tiempo para celebrar, para agradecer, para orar, para meditar sobre este misterio. Por eso podemos decir con tal verdad que hoy Jesús ha nacido. Hoy el hombre finalmente ha alcanzado un lugar de privilegio porque Dios lo eligió como morada. Que sea Dios, uno y trino, el que brille en tu alma, en tu vida, en tu corazón, y que Dios Todopoderoso te bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Para gritar los pueblos, somos sus discípulos, que nos hacen misioneros, para que todos los pueblos tengan vida en él.